Hola a todos, buenos días, tardes, noches. En este vídeo me gustaría hablar de un tema que ya he tratado anteriormente en este canal. Y bueno, lo cierto es que tengo otros vídeos sobre temas filosófico-políticos que ya los tengo preparados, pero como últimamente he estado pensando mucho en el tema que voy a comentar aquí hoy, pues he decidido hacer un vídeo y profundizar más de lo que lo había hecho en vídeos anteriores. El tema es el llamado ajuste fino del universo. Es una idea, esta idea del ajuste fino, que supongo que muchos ya conoceréis, y que, bueno, si bien no es que sea una idea puramente teísta, es una idea en la que se amparan muchos teístas para concluir que el universo tuvo que haber sido diseñado por un ser inteligente. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto del ajuste fino? Bien, pues por decirlo así a grosso modo, esta idea del ajuste fino es la idea de que toda una serie de constantes físicas, que podríamos decir que son universales, tienen unas magnitudes tales que si hubieran sido ligeramente distintas, pues no habría sido posible la vida en el universo, o por lo menos la vida tal y como la conocemos. ¿De acuerdo? Cuando hablo de constantes físicas universales, pues me refiero a que hay una serie de constantes, como podrían ser la constante cosmológica relativa a la expansión del espacio, la constante gravitacional universal, es decir, la constante G, y bueno, las proporciones que existen entre las fuerzas fundamentales en el universo, pues porque, por ejemplo, hay una proporción entre la fuerza gravitacional, la fuerza de gravedad, y la fuerza electromagnética. Y también hay una proporción entre la fuerza electromagnética, que es la que hace que partículas de carga similar se repelan y partículas de carga distinta se atraigan. Pues habría otra fuerza, que es la fuerza de la llamada interacción fuerte, que es la que mantiene partículas de carga similar unidas en el núcleo de los átomos, por ejemplo los protones, y esa fuerza tiene una proporción respecto a la electromagnética. Bien, toda esta serie de fuerzas, de constantes, todos estos números universales, tienen unas magnitudes tales que si hubieran sido distintos no habría sido posible la vida. No habrían podido formarse estas estructuras físicas que permite que exista la vida, ¿de acuerdo? Basándose en esto, muchos teístas lo que concluyen es que, por lo tanto, estas constantes físicas tuvieron que ser finamente ajustadas, preparadas por un ser inteligente, es decir, por Dios, de modo que fuera posible la vida tal y como la conocemos. De acuerdo. Entonces, lo que voy a presentar en este vídeo son 5 objeciones que se pueden plantear frente a esta idea del ajuste fino utilizado como argumento para defender la existencia de Dios. Y voy a irlas presentando de peor a mejor. Me refiero a que empezaré por las objeciones que me parecen más débiles o más cuestionables y acabaré por la que yo considero más contundente y más fuerte. Entonces, vamos a empezar. La primera objeción que se me ocurre a esta idea del ajuste fino para justificar, para argumentar a favor de Dios, es, bueno, la idea de que se ha esgrimido muchas veces de que estas constantes físicas universales todavía no tendríamos claro si son necesarias o, por el contrario, como dicen los del ajuste fino, serían contingentes. Supongo que conocéis la diferencia entre lo contingente y lo necesario. Lo contingente es aquello que podría haber sucedido de un modo distinto, que puede suceder o no suceder. Existen las dos posibilidades y se da una de las dos posibilidades, pero podrían haber sido otra. Podría haber no existido lo que existe. De acuerdo, esto es lo contingente. Por otra parte está lo necesario. Lo necesario es algo que solo puede ser de la manera que es. No existe la otra posibilidad. No podría haber sido distinto. Bien, entonces, el argumento del ajuste fino parte de la idea de que las constantes físicas universales son contingentes. Es decir, parte de la idea de que estas constantes podrían haber sido distintas. Pero hay quienes argumentan
que todavía no estaría claro si esas constantes físicas son necesarias, si son lógicamente necesarias o físicamente necesarias de algún modo. Esta idea de que podrían ser necesarias, bien, si a mí personalmente no me acaba de convencer del todo, me parece bien comentárosla para ver qué opináis al respecto. La idea de que las constantes físicas sean necesarias, yo creo que implica un poco comparar lo que entendemos como constantes físicas con otro tipo de constantes que son las constantes matemáticas. Las constantes matemáticas parecen, en principio, desde nuestra lógica, parece que son lógicamente necesarias. Un ejemplo clarísimo que se me ocurre es el número pi. El número pi, este número tan raro y tan interminable, 3,14159264, este número rarísimo, es un número que parece que es necesario. Es decir, no podemos imaginarnos una circunferencia que, dada que sus proporciones, la proporción entre su diámetro y su longitud, no sea ese número tan raro, no sea el número pi. No es concebible, es imposible imaginarse cualquier circunferencia que sea perfecta, cualquier circunferencia que dibujes, es una circunferencia en la que se cumple el número pi, la proporción entre el diámetro y la longitud. Bien. Entonces, parece que como si pi fuera lógicamente necesario. Es imposible escapar de pi siempre que tengamos circunferencias. ¿Es esto realmente necesario, este número? ¿O es simplemente que, dado nuestro universo tridimensional con 3 dimensiones espaciales y dado cómo funciona nuestro cerebro, simplemente es un problema de nuestro cerebro que no es capaz de imaginar circunferencias que no cumplan con el número pi? Esto ya lo dejo porque es un tema muy profundo, pero el caso es que, bueno, hay quien plantea que a lo mejor las constantes físicas, como la constante gravitacional, serían pues, lógicamente necesarias, como lo serían las constantes matemáticas. O hay quienes plantean que unas constantes físicas podrían derivar necesariamente de otras y que esto lo reduciría y haría que, bueno, como algunas serían necesariamente derivadas de otras, ya no sería algo improbable porque no habría contingencia. No podrían haber sido diferentes, por lo tanto no hay contingencia y no hay improbabilidad. De acuerdo. Yo esto lo descarto porque de entrada, pues yo considero que sí que son concebibles otras constantes físicas. Mientras el número pi no me lo puedo imaginar de forma distinta, no puedo imaginarme otra proporción entre el diámetro y la longitud, sí que me puedo imaginar otras constantes físicas. Y de hecho se puede calcular y hacer modelos de cómo habría funcionado el universo si hubiera tenido otras constantes. Por lo tanto, son lógicamente concebibles otras constantes físicas. Bien, entonces descartamos el argumento de la necesidad lógica de las constantes. Vamos al segundo. La segunda objeción al argumento del ajuste fino sería la objeción que se hace desde el principio antrópico, combinado con el problema de las probabilidades calculadas a posteriori. Bien, vamos a ver esta objeción. Para empezar, aquí ya hemos asumido que las constantes físicas son contingentes, no son necesarias. Es decir, podrían haber sido otras distintas, y sin embargo han sido las que han sido. Bien, asumiendo que son contingentes las constantes físicas, ¿qué pasa? Que, bueno, resulta que las que se han dado son las que permiten nuestra existencia. Pero claro, desde el principio antrópico esto se resuelve diciendo, bueno, claro, es que obviamente se han dado esas constantes que permiten que yo exista, para que yo me pueda preguntar por qué se han dado esas constantes. Si no se hubieran dado las constantes que permiten mi existencia, pues yo no me estaría preguntando por qué se han dado, porque yo no existiría. Bien, esta idea del principio antrópico ha sido puesta en crisis o cuestionada con el ejemplo del pelotón de fusilamiento. La idea es que el ejemplo del pelotón de fusilamiento es, pues, bueno, pongamos un ejemplo de una persona que está frente a un pelotón de fusilamiento y resulta que todos los soldados pues disparan a la vez apuntándole y todos fallan. Todos fallan y entonces esa persona se pregunta, hostia, qué raro, lo improbable que era que todos los soldados fallasen.
y ha sucedido. ¿Por qué ha sucedido esto tan improbable? ¿Por qué ha sucedido esto tan raro? Bien, esta misma pregunta que parece muy coherente, porque es raro que fallen todos los soldados disparándote, desde el principio antrópico tampoco tendría sentido. Porque claro, si no hubieran fallado todos, ese tío no podría estar haciéndose esa pregunta. Entonces, hay que tener en cuenta que en principio un fenómeno improbable sí que merece una explicación al margen de que la existencia de la persona que se pregunte por ese fenómeno improbable dependa del fenómeno improbable. Si el fenómeno es improbable, objetivamente, y no subjetivamente desde el punto de vista de la persona, sino objetivamente improbable, parece que merece una explicación. Claro, pero entonces, ¿qué pasa con lo que es objetivamente improbable cuando no es significativo? De aquí vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo de tipo filosófico que creo que lo planteó un físico en una conferencia. No recuerdo quién era, pero bueno, y tenía que ver con esto del ajuste fino. El ejemplo es el de la matrícula. Este ejemplo lo planteó este físico, que no recuerdo ahora cuál era su nombre, entró en una conferencia y para ridiculizar estas ideas del ajuste fino, pues dijo, hostia, ¿sabéis qué? Acabo de presenciar un milagro, una cosa totalmente improbable. Pues la cosa improbable que me acaba de pasar, que es milagrosa en absoluto, es que antes de entrar aquí, resulta que he visto un coche con la matrícula 7531BX, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué probabilidades había de que viera exactamente un coche que tuviera exactamente esos números en la matrícula? Claro, aquí está el problema de las probabilidades calculadas a posteriori. Claro, si alguien antes, de forma previa, te hubiera dicho, hubiera apostado al azar que el coche que verías justo antes de entrar en la conferencia tendría esos números, pues evidentemente diríamos que tiene muy pocas probabilidades de haber acertado todos y cada uno de los números. Sin embargo, dicho a posteriori, pues sí, es cierto que era improbable que de todos los números posibles de matrículas, si lo hubieras dicho antes, era improbable que fuera ese. Pero claro, es que en ese sentido están sucediendo cosas tremendamente improbables todo el tiempo. Porque visto a posteriori no tiene ningún mérito en especial. Entonces la cosa está en ver si es algo significativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es significativo, más allá de nuestra perspectiva subjetiva, el hecho de que el universo haya tenido las constantes que permitan nuestra existencia? Bueno, a ver, podría decirse que intentando buscar una manera en la que sea objetivamente significativo, no significativo para nosotros visto a posteriori, sino objetivamente significativo, creo que hay quienes plantean que hay un margen muy limitado de escenarios en los que el universo podría ser complejo, en los que el universo podría dar lugar a un escenario que permita la complejidad, que es lo que es necesario para la vida. Porque si no se pueden formar estructuras complejas, materiales, que presenten un cierto orden interno y que se autorrepliquen a sí mismas, ese mismo orden, esa complejidad, se autorreplique, como se replica el ADN, pues entonces, si no se da eso, no se da la vida. Y parece que, bueno, que la inmensa mayoría de escenarios posibles no daría lugar a este tipo de complejidad, y solo unos muy estrechos, muy poco probables, darían lugar a ello. Si ese es el planteamiento, quizás podría seguir teniendo sentido plantear el argumento del ajuste fino como una improbabilidad objetiva que merece ser explicada. Entonces, vamos a mi tercera objeción. La tercera objeción frente al argumento del ajuste fino, bien, como sabemos, el ajuste fino concluye que el universo tuvo que ser intencionalmente diseñado para que existiera en él la vida. Y más concretamente, la vida inteligente o consciente, que es una vida que se relaciona con Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que mi tercer argumento, frente al ajuste fino, es el que se basa en la observación del universo.
La observación del universo no respalda en absoluto la conclusión a la que llega este argumento del ajuste fino. Es decir, si observamos el universo, hay indicios para pensar que el universo no fue creado, inicialmente concebido, para que en él existiera la vida. ¿Por qué motivo digo esto? Bueno, hay dos argumentos, uno de tipo espacial y otro de tipo temporal. Y los dos son relativos a la excepcionalidad de la vida y de la inteligencia en el contexto gigantesco del universo. El argumento espacial pues consiste simplemente en constatar que el universo es espacialmente inmenso, tiene unas dimensiones colosales, con cientos de miles de millones de galaxias. Y bien, por el momento lo que sabemos es que esto que llamamos vida, y concretamente lo que llamamos vida inteligente, que sepamos nosotros por el momento, se ha dado en un planeta, que es la Tierra. Hemos explorado otros planetas del sistema solar que nos rodea y en ninguno de estos otros planetas se ha dado la vida. Hemos tratado de escuchar mensajes de ondas electromagnéticas, ¿no? Mensajes de radio que provengan de otras posibles civilizaciones tecnológicas, y no hemos confirmado que existan otras civilizaciones inteligentes además de la nuestra. Y por lo tanto, nuestra conclusión, en principio, parece ser que la vida es un fenómeno raro, excepcional, en el conjunto del universo. Es un fenómeno que se da pocas veces, como mínimo. Entonces, esto indica que el universo no parece diseñado para que en él haya vida, sino que la vida es algo excepcional que se da en el universo, pero que en la mayor parte del universo no tiene por qué darse, al parecer. Por otra parte, está el argumento de tipo no espacial, sino temporal. Y es que si concretamente cogemos el único ejemplo del universo en el que sabemos que existe vida, y concretamente vida inteligente, que es el planeta Tierra, pues vemos que, de los 4.500 millones de años en los que ha existido la Tierra, pues lo que sería esta vida inteligente o consciente, que es la nuestra, solo habría existido durante una especie de parpadeo final, durante los últimos cientos de miles de años en los que había existido el Homo sapiens. Y concretamente esto sería incluyendo el Paleolítico. Si solo incluimos el Homo sapiens civilizado, pues la existencia de este Homo sapiens civilizado, con historia y con textos escritos y todo esto, pues habría sido durante unos pocos miles de años. Esto es un suspiro. Esto es insignificante en comparación con toda la existencia temporal de la Tierra. Por lo tanto, pues no parece en principio que este universo haya sido diseñado para que seres como nosotros lo habitemos. Quizás algún argumento que pudiera esgrimir algún teísta sería que quizás Dios tenía otros motivos para crear el universo, además de que en él existan seres inteligentes, seres vivos inteligentes, ¿no? Es decir, que la vida, y concretamente la vida inteligente, no sería el único motivo por el que Dios habría creado el universo, no sería su única finalidad, y que pues habría otros motivos que no conocemos por los cuales a Dios también le habría interesado crear un montón de planetas totalmente deshabitados y exentos de vida. Esto es algo que Dios también habría querido hacer, además, por motivos que no conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí que vamos a las dos objeciones que yo considero más fuertes y más poderosas frente al argumento del ajuste fino. La cuarta objeción es esta que da lugar a la idea de un multiverso. Aunque a mí realmente no me gusta emplear esta palabra cuando esgrimo la objeción, porque realmente no es necesario afirmar, y de hecho es que no tendría ningún sentido afirmar que existe un multiverso, que existen universos paralelos, universos alternativos, que evidentemente es algo que no creo que sea ni demostrado ni demostrable. Además que hay alguna incoherencia puramente lingüística en cuanto a los conceptos, en cuanto a los términos, porque claro, por definición el universo es todo lo que existe. Entonces, no puede ser que existan muchos universos.
Aún así, yo creo que todo el mundo entiende lo que se quiere decir cuando se afirma que existirían muchos universos. Lo que se quiere decir es que existirían muchos escenarios en los que otras constantes físicas se habrían dado, y no solo el nuestro, en el que se habrían dado las constantes físicas que conocemos. Bien, entonces es así como yo tiendo a plantearlo, pero tampoco afirmando nada, simplemente recordándole a quien esgrime el argumento del ajuste fino que está partiendo de una idea, de un argumento erróneo, porque está asumiendo una premisa indemostrada. La persona que afirma, que se aferra al argumento del ajuste fino para concluir la existencia de Dios, lo que está diciendo es, bien, pues hay unas constantes físicas muy precisas que son necesarias para que exista materia en disposición compleja y por lo tanto para que exista vida y concretamente para que exista vida inteligente. Entonces, estas constantes son muy, muy, muy improbables y resulta que se han dado estas constantes y no otras. Podrían haberse dado otras porque son contingentes, no son necesarias, pero resulta que se han dado estas y no todas las otras que podrían haberse dado. Entonces hay que explicar por qué justo se han dado las constantes físicas que permiten nuestra existencia. Bien, pues aquí la única objeción que hay que hacer es decir que tú no sabes si se han dado otras o no se han dado otras. Esto es algo que tú no puedes afirmar. Es anticientífico afirmar que no se han dado otras constantes físicas. Todo lo que sabemos por nuestra observación, es decir, todo lo que sabemos científicamente, es que estas constantes físicas que conocemos se han dado. Esto es una cosa real. Lo sabemos porque las hemos observado. No podemos saber lo que se ha dado o lo que no se ha dado más allá de nuestro ámbito de percepción. Entonces, no podemos afirmar que se hayan dado estas constantes y no otras. Entonces, ¿qué pasa en el escenario hipotético de que se hubieran dado otras constantes físicas? Pues que entonces el argumento del ajuste fino se desmonta totalmente. Porque si concebimos el hecho de que se han dado millones o trillones de universos distintos con muchísimas combinaciones distintas de las posibles y contingentes constantes físicas, ya no tiene ningún misterio que evidentemente, efectivamente, de todos los universos posibles, el que sea el universo en el que existimos nosotros, claramente tiene que ser el universo que permite que existamos nosotros. Entonces, frente a esta idea que podríamos llamar del multiverso, esta idea de que las constantes se habrían dado en otras maneras, más allá de las que podemos percibir, también se han esgrimido contraargumentos para poder seguir manteniendo el argumento del ajuste fino. Bueno, entonces, creo que se han dado varias, no sé si voy a poder contemplarlas todas, pero creo que la que siempre me ha parecido más curiosa, y es una que suele utilizar mucho el filósofo William Lane Craig, es el contraargumento de los cerebros de Boltzmann. La idea del cerebro de Boltzmann es una idea que, no sé si estáis familiarizados con ella. La idea parte de una de estas condiciones iniciales del universo, que sería concretamente la condición del estado de baja entropía inicial del universo. Hay muchos que ya de entrada discuten que realmente el estado inicial del universo fuera un estado de baja entropía. Es decir, por mucho que efectivamente la flecha del tiempo en el universo apunta a que la entropía va aumentando progresivamente y cada vez hay más entropía, y por lo tanto si vamos hacia atrás cada vez habría menos entropía, tampoco eso nos permite concluir que el momento inicial del tiempo fuera de muy baja entropía. Y de hecho, cuando se hace la fotografía al fondo de radiación cósmica, y esto que me corrija cualquier persona entendida en física, por favor que me corrija en lo que estoy diciendo, pero cuando se plantea esta imagen, lo que se ve es una imagen que térmicamente está muy equilibrada, y cualquier persona que entienda lo que es la entropía a nivel físico entiende que esa imagen inicial del fondo de radiación de microondas implica que el universo, en ese momento por lo menos,
que no es exactamente el momento inicial, es un momento cientos de miles de años posterior, pero en ese momento el universo era muy homogéneo. Si era muy homogéneo, a pesar de las pequeñas diferencias que puedan detectarse de temperatura, eso implica que a nivel general el universo estaba muy equilibrado y que ya había un alto nivel relativo de entropía. Esto estoy dispuesto a que alguien me lo intente rebatir y que alguien me diga que no, que la entropía inicial del universo por algún motivo era bajísima. De acuerdo. Pero entonces, ¿qué pasa con esto de la entropía inicial? Lo que pasa es que si asumimos las leyes matemáticas de Boltzmann respecto a la entropía, concluimos que es una ley matemática, es algo lógico, que los escenarios con baja entropía son estadísticamente menos probables que los escenarios con alta entropía. Cuanto más desorden hay en un escenario, más estadísticamente probable es. Y por el contrario, si es un escenario en el que hay un alto nivel de orden, es decir, de baja entropía, pues es estadísticamente mucho más improbable. Por lo tanto, lo que estarían diciéndonos aquí es que el escenario inicial del universo, al ser de baja entropía, sería improbable. Y además lo que nos dicen, y aquí es donde llega lo del cerebro de Boltzmann, es que habría sido estadísticamente más probable que en lugar de un universo inmenso con esa baja entropía inicial, se hubiera dado un universo mucho más pequeñito que tuviera en ese pequeño recinto, en ese pequeño espacio, un alto nivel de entropía que, por ejemplo, implicase que se hubiera dado aleatoriamente en él una única configuración ordenada de materia que sería un cerebro consciente. Claro, esto parte también de una idea fisicalista de la mente, es decir, asume la idea que tienen la mayoría de ateos y agnósticos, y como agnóstico yo me incluyo también en esa idea, la idea de que la conciencia de la mente emerge de una disposición concreta de la materia física. Si se da una disposición física de la materia, se da una mente consciente. Por lo tanto, si tenemos un cerebro físicamente estructurado de una manera concreta, ese cerebro es consciente, por la manera en la que está físicamente construido. Entonces, esta idea del cerebro de Boltzmann plantea que sería mucho más probable estadísticamente que existiera solo un cerebro consciente a que existiera el universo que realmente se ha dado, por temas de entropía aplicada a la probabilidad. De acuerdo. Entonces, hay dos vertientes del cerebro de Boltzmann. Hay una vertiente que es que sería mucho más probable que tú, de hecho, tú que estás viendo este vídeo, tú seas un cerebro de Boltzmann. Porque tú habrías sido configurado de esta manera improbable, como un cerebro aislado, flotando en la nada, y tendrías, por cómo está configurado ese cerebro, tendrías la falsa memoria de un pasado que realmente no existe, de un pasado en este universo. Bien, esta me parece una cosa muy absurda, y además, si queréis ver concretamente a alguien refutando esta idea, podéis ver el vídeo que subió Quantum Fracture, el youtuber físico, hablando del cerebro de Boltzmann y de esta idea concreta del cerebro de Boltzmann. Hay otra idea distinta, que no es la de un cerebro de Boltzmann que nace ya con todos los recuerdos ficticios y falsos de haber vivido en este universo, sino que sería un cerebro de Boltzmann que pues simplemente surge en la nada y que percibe un universo vacío. Y entonces sería más probable que existiéramos en ese tipo de configuraciones que no en la que realmente estamos observando. Bien, a ver, esta idea es muy absurda para mí. Para empezar, porque yo creo que esta idea parte de una concepción errónea de la probabilidad aplicada a la entropía. Es decir, creo que si hay algún físico viendo esto, que me corrija. Pero creo que toda esta idea absurda de los cerebros de Boltzmann, que por cierto no es una idea del físico Ludwig Boltzmann, sino una idea que construyeron para burlarse de él. Vale, esta idea de los cerebros de Boltzmann parte de la concepción errónea de que
es mucho más probable que se dé un altísimo nivel de orden y de estructura ordenada, es decir, de baja entropía, en un espacio muy pequeñito, a que se dé un nivel de orden que sería relativamente más bajo en un espacio gigantesco. Y esto es falso. Creo que cuando se aplica la probabilidad al orden y al desorden hay que medir el total. Y el total entero del universo no es un total extremadamente ordenado, es un total homogéneo, un total que, observando la fotografía inicial del universo, presenta un alto nivel de entropía física, aunque esté aumentando desde entonces, pero que ya empezó alto y está aumentando. Y por lo tanto ese estado inicial del universo no es más improbable que un cerebro, que es algo muy ordenado. Alguien podría argumentar que en este universo existen muchos cerebros y que por lo tanto es más improbable que se den muchos cerebros como los que se dan en este universo, que hay mucha gente, y es mucho más probable que se dé solo un cerebro. Bien, lo que pasa es que entonces están despreciando el papel que juega el tiempo y la manera en la que realmente han llegado a existir estos cerebros. Los cerebros que existen en el universo real no son cerebros que se hayan formado espontáneamente por una configuración aleatoria de partículas de forma totalmente espontánea, ¿no? Como si hubieran surgido a partir de un choque de átomos. No, los cerebros que existen en este universo real surgen de algo que hace que lo inicialmente improbable termine siendo probable, que es la selección natural. Es decir, que una configuración ordenada mucho más fácil, como el ADN, una molécula de ADN o de ARN o de cualquier cosa simple que se autorreplicase, gradualmente, mediante la selección natural, mediante las autorréplicas, ha ido haciéndose más complejo, ha ido haciéndose físicamente más ordenado y por lo tanto ha derivado en estas entidades que son los cerebros físicos, que inicialmente son improbables, pero que no se han dado por azar, se han dado a través del proceso de selección natural. Entonces, no entiendo en absoluto la idea de los cerebros de Boltzmann. Bien, dicho esto, ya vamos a la gran última objeción al argumento del ajuste fino. La objeción al argumento del ajuste fino, de la quinta objeción, es la siguiente. A ver, según entiendo, el argumento del ajuste fino parte de la idea de que se han dado unas constantes muy improbables, unas condiciones muy improbables, que son las que permiten, las únicas que permiten que se dé la vida tal y como la conocemos. A ver, hay dos maneras de plantearlo. Una es plantear que es para que se dé la vida tal y como la conocemos. Yo creo que esto no plantea ningún problema, ninguno. No plantea ningún problema, porque esto significa que si se hubieran dado otras condiciones, pues se habría dado otro tipo de vida, otro tipo de seres conscientes que existirían con otro tipo de estructuras. Pues sería posible su existencia con otras constantes físicas. Y serían esos otros seres los que se estarían preguntando por qué existen ellos y por qué se han dado esas otras constantes. Entonces, aquí no hay ningún problema. La única manera en la que puede tener sentido el argumento del ajuste fino es plantear que las constantes físicas que se han dado son las únicas que permiten que exista cualquier tipo de ser consciente, cualquiera, no la nuestra, no concretamente la de los seres vivos de la Tierra, sino que cualquier forma de conciencia de seres que sean capaces de hacerse preguntas sobre su existencia, solo podría existir si se dan unas constantes físicas muy improbables. ¿Y cuál es el gran problema con este argumento? Que se autorrefuta, es un argumento contradictorio. ¿Por qué? Porque, bien, ¿quién habría ajustado, según los teístas, estas constantes tan improbables? Las habría ajustado intencionalmente Dios. Bien, entonces, Dios es un ser consciente, ¿no? Pues sí, según los teístas, Dios es un ser consciente, de acuerdo. Entonces, Dios es un ser consciente y Él no ha necesitado para existir que se den
constantes improbables, constantes muy ajustadas y muy improbables. No. Según los teístas, no. Según los teístas, Dios ya es un ser consciente que no ha necesitado previamente de unas constantes, de unas condiciones ajustadas para existir, y que existe y es el que ha ajustado nuestras condiciones. Entonces, los teístas están asumiendo, lógicamente, que no es necesario que se den unas constantes físicas muy ajustadas para que existan seres conscientes, porque Dios es un ser consciente y no las necesita. ¿De acuerdo? Entonces, el argumento se está refutando a sí mismo, porque está partiendo de que no es necesario que se den realmente constantes muy precisas para que existan seres conscientes. La réplica teísta a esto es que este argumento del ajuste fino se referiría únicamente a los seres físicos, a los seres materiales. Dios sería un ser inmaterial y, por lo tanto, él no requiere de constantes finamente ajustadas para existir. Sin embargo, los seres físicos sí que requieren de constantes finamente ajustadas para existir. El problema es que, según los teístas, nosotros tampoco somos seres físicos. Porque según los teístas, nosotros realmente, nuestra esencia, lo que realmente somos, es seres inmateriales. Nosotros somos almas, es decir, mentes inmateriales, y el cuerpo físico no es más que un vehículo pasajero. Pero somos almas que van a trascender el cuerpo físico. Son inmortales y van a seguir existiendo más allá de este vehículo temporal y pasajero. Entonces, se concluye que como somos también inmateriales, y hemos concluido que, según el propio argumento del ajuste fino, es lógicamente posible que existan seres inmateriales sin constantes finamente ajustadas, porque Dios existe sin constantes finamente ajustadas, entonces Dios realmente nos puede crear sin necesidad de ajustar ningún tipo de constantes, porque Dios puede crearnos de forma inmaterial. Nos crea como seres inmateriales y para existir, igual que Él no necesita las constantes, nosotros tampoco necesitamos las constantes. Entonces, ¿por qué Dios ha ajustado unas constantes? Si puede crear seres inmateriales igual que Él, sin necesidad de hacer este tipo de ajuste. A ver, aquí estoy usando toda la lógica teísta. Dios se supone que es omnipotente. Es decir, Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Es lógicamente posible, según los teístas, que un ser inmaterial, como Dios, exista sin constantes finamente ajustadas. Por lo tanto, Dios, que es omnipotente, puede crear seres que existan sin constantes finamente ajustadas. Lo puede crear de manera inmaterial. Entonces, es totalmente innecesario, no tiene ningún sentido, lo de crear un universo físico que requiere de las constantes físicas. Si ya podía haberlo hecho todo en ese plano inmaterial en el que no es necesario ajustar absolutamente nada. Bien, pues estas han sido mis objeciones al argumento del ajuste fino. Me gustaría saber lo que opináis, dad vuestra opinión aquí abajo y si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos si os gusta este contenido y hasta la próxima.